Saludos cordiales, amigos, y bienvenidos a los Viernes Científicos, preparado para que usted, amable seguidor y seguidora del INEGEM, puedan participar de manera interactiva. Hoy, 19 de noviembre del 2021, nos acompaña en la moderación Steven Wendel, quien es editor de la revista Glaciares y Ecosistemas de Montaña del INEGEM. Adelante, Steven. Muchas gracias, Irina. Buenas tardes con todos. En nombre de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Bram Leo Willems, les doy la bienvenida a otro número de nuestro Viernes Científico. Hoy día tenemos dos ponentes. Alexander Herrera Wasilowski es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Ha realizado investigaciones arqueológicas de campo en la Sierra norcentral de los Andes desde 1996, sacando su Magíster Artium en la Universidad Libre de Berlín en 1998 y su PhD en la Universidad de Cambridge en 2005, con base en enfoques sobre las estrategias indígenas de asentamiento en el Alto Marañón y los Conchucos de Ancash. Desde la ecología histórica plantea el emplazamiento en el paisaje de arquitectura mortuoria y ceremonial como interfaz para la construcción de identidades y territorios en el pasado. En investigaciones más recientes ha enfocado en las tecnologías autóctonas para el manejo hidráulico, por una parte, incluyendo su aplicabilidad en el campo del desarrollo rural. El despliegue sonoro de conos de caracol marinos y modelados en cerámica como elemento estructural de rituales y ceremonias a lo largo de los periodos prehispánico y colonial, y por otra parte ha incentivado trabajos acústicos, organológicos e iconográficos de paisajes sagrados. Sus libros incluyen la recuperación de tecnologías indígenas, arqueología, tecnología y desarrollo en los Andes, arqueología y desarrollo en América del Sur de la práctica de la teoría, y Water, Ancestors and Memory in the Andes, que está en preparación. Desgraciadamente, el video del doctor Alex Herrera no ha funcionado bien y no podemos incluir su parte de la presentación, pero tenemos aquí el doctor Kevin Lane, es doctor de la Universidad de Cambridge, Departamento de Arqueología en 2006, maestría en Arqueología Andina de la Universidad de Cambridge, Departamento de Arqueología en 2000, investigador adjunto a CONICET en Argentina, ayudante de primera en la Cátedra Prehistoria Americana y Argentina II de Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. El doctor Lane fue director de Patrimonio del Gobierno de Gibraltar entre 2014 y 2016, antes de su puesto actual de investigador del CONICET VA en Argentina. Actualmente es director del proyecto de rehabilitación de represas andinas de alta montaña, financiado por la Fundación Gerda Henkel, dedicado a restaurar represas prehispánicas para uso actual. Sus investigaciones se centran en el NOA de los Andes Centrales. Se especializa en arqueología histórica y gestión del patrimonio con intereses en la arqueología del paisaje, la ecología política, la tecnología hidráulica antigua, las comunidades, la identidad y las fronteras, especialmente el impacto del contacto y la colonización. Entonces, sin mayor preámbulo, doy la bienvenida al doctor Kevin Lane. Adelante, Kevin. Bueno, muchas gracias, Steve, y muchas gracias a INEGEM por la invitación. Y más bien, mis disculpas que Alex no puede estar acá. Justo me ha escrito que puede ser que en 10 minutos se pueda aprender y ahí daría él parte de su charla por lo menos. Bueno, lo que yo quiero hacer acá, esto hubiera seguido de la parte, Alex hubiera hablado antes y él iba a hablar de la Cordillera Blanca y yo voy a hablar mayormente de la Cordillera Negra y los problemas que tenemos allá con el agua, etcétera. Y obviamente la cuestión de los glaciares en la Cordillera Negra, si bien hoy en día no hay glaciares, obviamente, en un momento sí los hubieron. Y este momento en el cual los glaciares existieron, hoy en día se piensa que posiblemente no fue que desaparecieron en el Pleistoceno, más o menos a 15.000 años antes del presente, sino que posiblemente hubieron glaciares en este área hasta bien entrado el periodo del Holoceno. Entonces, las adaptaciones humanas en la Cordillera Negra hacia
la faltante de agua posiblemente tienen larga data y es una cuestión que, que yo pienso que podemos detectar dentro de la arqueología, especialmente porque los sistemas que voy a estar hablando a continuación se ve un incremento muy fuerte desde lo que nosotros los arqueólogos llamamos el horizonte medio, más o menos entre 600 y 1000 después de Cristo. Ahí se ve un incremento muy fuerte en lo que es toda la tecnología hidráulica, las adaptaciones humanas al cambio climático de ese entonces. Entonces voy a empezar un poco primero con un repaso de qué tipo de sistemas estamos hablando, qué tipo de economía estamos mirando y analizando en lo que es la Cordillera Negra. Entonces, ¿cómo era el clima en lo que nosotros llamamos el intermedio tardío? El intermedio tardío es el periodo justo después del horizonte medio que les mencioné anteriormente. Sería el periodo entre 1000 y 1400, 1400, 1450, y después de eso viene lo que se llama el Imperio Incaico. Esto es una foto de la parte baja de los valles, ya yendo más hacia la costa, lo que uno denominaría eh, la frontera entre lo que es el Quichua y la Yunga, más o menos a 1200, 1500 metros. Entonces, lo que sí sabemos es que hay dos instancias muy importantes en este periodo, en el periodo que abarca desde finales del primer milenio después de Cristo hasta más o menos 1500, que esos son la anomalía climática medieval, que algunos la posicionan entre 1050 y 1300, y después tenemos lo que es la pequeña edad de hielo, que sería desde 1400 en adelante hasta más o menos 1850. Hay variaciones entre diferentes investigadores, depende qué proxies toman para averiguar cuándo exactamente comienza esta anomalía climática medieval o cuándo exactamente empieza esta pequeña edad de hielo. Pero lo que sí sabemos es que para la anomalía climática medieval en lo que sería los Andes, tenemos un periodo a donde es mucho más seco y cálido. En este periodo, justamente en esta intersección entre lo que sería el final del horizonte medio entrando en el intermedio tardío, más o menos entre 800 y 1200, y después en en la pequeña edad de hielo, tenemos un enfriamiento muy fuerte en lo que sería la sierra, eh, pero al mismo tiempo más húmeda. Acá tenemos los diferentes datos. Entonces, lo que sí tenemos, como les he dicho, que hasta el siglo XI más o menos tenemos condiciones más cálidas, pero más secas. Y empezando en el siglo XIV tenemos un aumento de agua, y es más frío. Esto nos hace pensar que si pensamos en términos económicos, podría ser que para finales del Horizonte Medio, principios del Intermedio Tardío, esta época entre el siglo IX y el siglo XI, podría estar favoreciendo la agricultura en el sentido de que uno podría cultivar mucho más alto, un poco como lo que pasa hoy en día con los frutales en muchas áreas, porque con el cambio climático hacia un periodo más caluroso, se pueden crecer plantas en sitios donde antes la helada lo hubiera matado. Pero al mismo tiempo, lo que sí es muy presente en este periodo es una fuerte sequía por todos los Andes centrales. Esto es notable en el área circumtiticaca y es notable también en el área que estamos hablando acá, porque uno de los proxies que se ha usado es el hielo sacado del Huascarán. Entonces sabemos que hay un periodo fuerte de sequía. Y después, comenzando con el siglo XIV, lo que tenemos es mucho más frío, el retroceso de esta frontera agrícola hacia abajo, una expansión posiblemente de pasturas y expansión de la puna en ese sentido, posiblemente favoreciendo el pastoreo. Lo que sí sabemos de la evidencia arqueológica que tenemos es que en verdad durante todo este periodo, desde finales del Oriente Medio, desde finales del siglo X en adelante hasta la llegada de los españoles, tenemos un fuerte incremento del pastoreo. No importa cuál sea la señal climática o medioambiental que uno tiene por detrás.
Y hay muchas razones históricas, muchas razones arqueológicas por la cual eso se da de esa forma, pero lo que sí sabemos es que en el pasado la economía pastoril en esta zona era mucho más fuerte de lo que es hoy en día. Y estamos hablando justamente de un pastoreo de camélidos, obviamente, y no de cabras, ovejas, que son todos animales introducidos. ¿Ok? Esto es para darle como una pequeña idea eh, de lo que está sucediendo. Entonces, este es el periodo tardío. En la costa tenemos cambios entre momentos más secos y más húmedos, mientras que en la sierra tenemos un momento al principio eh, húmedo y después incursionando se vuelca bastante seco antes de empezar otra vez con un periodo más húmedo con la llegada, justo antes de la llegada de los incas. ¿Ok? Bueno, entonces, el uso del paisaje. Esto obviamente no es una foto de la Cordillera Negra, porque son terrazas del Valle de Ica en el sur. Pero bueno, lo que sí tenemos en el uso del paisaje en el pasado, estamos hablando de dos polos en lo que refiere a la sierra. Por un lado, una fuerte impronta agrícola, en este caso el uso de terrazas. Las terrazas más o menos tienden a terminar a 3.600 metros, por encima de los 3.600 metros no se encuentran, o se encuentran muy pocas terrazas agrícolas, y por encima de los 3.600 metros, para este momento, lo que sí tenemos es que se vuelca el paisaje al uso pastoril, ¿no? Estamos hablando de comunidades que una las denomina agropastoriles. Estamos hablando de que por un lado se practica la agricultura y por otro lado se practica la ganadería, pero que estamos hablando de comunidades muy integradas, a donde no es que hay una separación entre uno y el otro. Esta separación que tenemos hoy en día bastante fuerte entre lo que serían los pastores en los Andes centrales y los ganaderos se da en verdad en momentos de la colonia y después y en momentos republicanos. No es una visión de cómo era el mundo andino en el pasado. Es más, el pastoralismo tenemos bastantes fuertes indicios de que no solamente se practicaba en la puna, sino se practicaba por toda la ladera de los Andes, ya sea la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, hasta la costa e inclusive la costa, ¿no? Especialmente lo que sería el pastoreo de llamas. Y eso lo tenemos que tener en mente, que el número de llamas en el pasado hubiera sido mucho más alto de lo que es hoy en día. Hoy en día no hay llamas en la costa, en el pasado sí había, por ejemplo, y en la sierra misma había mucho más llamas de las que hay hoy en día. Por ejemplo, los datos etnohistóricos que nos hablan de la provincia de Huaylas nos dicen que era una de las provincias más ricas que los españoles encontraron a su llegada en el siglo XVI, en 1532, y esta riqueza de la provincia de Huaylas tenía dos polos. Por un lado, la parte agrícola y por el otro lado, la carga animal que había en el paisaje. Y esa carga animal ha más o menos desaparecido. Entonces, la otra cosa que es muy importante es con este cambio climático que había en el pasado, con estos factores de clima inclemente en la sierra, el uso que se daba de todas las zonas productivas, ya fuera la parte agrícola, como les mencioné anteriormente, del Quichua, la Yunga, etcétera, y también la puna. Aquí tenemos una cita de Rabines de 1978 que nos dice que el 30% de la ecología peruana prácticamente es el recurso de puna. Es un área inmensa. Y Yang y sus colegas nos dicen que la puna es un recurso crítico para la gente rural de los Andes centrales. Y eso es una cosa que de cierta forma se ha perdido. Y una de las formas en la cual se colonizó económicamente la sierra, especialmente en áreas que no estaban cubiertas de glaciares, como son la Cordillera Negra, es justamente por la construcción de represas, reservorios y el aumento de bofedales artificiales. Aquí tenemos un ejemplo no sé si lo pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de un bofedal que cuando uno lo mira de esta forma parece natural,
pero en verdad tiene una serie de pequeñas represas y represas un poco más grandes. Aquí tenemos dos, aquí tenemos otras cuantas en otras pequeñas quebradas, aquí tenemos una más grande en el centro, que crean y aumentan el área de bofedal. ¿Por qué bofedal? Bueno, el bofedal, por un lado, abastece agua y también controla la tierra y al mismo tiempo causa que en estas áreas más pantanosas crezca un pasto que es muy apto para los camellos, en particular las alpacas. Asociado a esto también tenemos construcciones de represas, todas estas son prehispánicas. Y estas eran formas de, por un lado, las personas de las áreas poder reguardar agua en un momento fuerte de sequía y al mismo tiempo, como les he dicho anteriormente, colonizar estas áreas para la producción económica, en este caso, la producción económica pastoril. Entonces, eso como forma de introducción. Ahora quiero hablar un poco, y perdón para la gente que ha visto partes de esta charla antes, un poco sobre el uso de agua en el intermedio tardío, este periodo de 1000 a 1400, y también en verdad en el periodo incaico, en el área donde yo he estado trabajando mayormente, que es el área de Pamparo. Yo trabajo en la zona entre el Quechua y Sunipuna. Entre 1998 y 2021 hemos registrado casi, 105 sitios, un poco más en verdad ahora, de diferentes tipos de estructuras. Es un área, a diferencia de la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra no tiene un glaciar encima, entonces es un agua a donde el agua hay escasez de agua. Para contrarrestar esta escasez de agua, en el pasado se construyeron una serie de diferentes tipos de infraestructura, las que yo he denominado represas de agua, represas de limo, reservorios de agua y reservorios de limo. Aquí tenemos una represa de agua, Yanacocha Hembra, a 4.725 metros, que está ubicada por encima de la quebrada de Sisurán. Acá están todos los sitios que registramos en este área. Bueno, esto es para darle una idea de cómo es el paisaje, lo que tenemos. Aquí tenemos el pueblo moderno de Pamparo. Aquí tenemos una serie de sitios arqueológicos, aquí tenemos un pueblecito chiquitito de Cajabamba, y tenemos un espolón grandísimo que se llama la montaña de Shunak, o la cordillera de Shunak, que es un espolón de andesita, de piedra muy dura, pero en la cual se estanca el agua y hay una serie, hubieron en su momento una serie de lagunas naturales. La andesita hace que se empose el agua, pero al mismo tiempo, como se quiebra fácilmente con movimientos sísmicos, pero también es muy dura, deja que filtre el agua por dentro de la piedra, y esto después sale como manantiales más abajo del mismo área. Como les dije anteriormente, la Cordillera Negra es un área de mucha falta de agua, hoy en día más que en cualquier otro momento posiblemente. En el pasado, lo que también había falta de agua, y lo que las comunidades que vivían en este área se volcaron a intentar de represar lo más posible de los diferentes lagos que ya existían de alguna forma naturalmente. Estamos hablando, como les dije anteriormente, de una economía agropastoril. Hoy en día lo que es la parte pastoril ha disminuido significativamente. Es más, mucha gente en el área reclaman de que más o menos se controlen el poco ganado que queda de cabras y ovejas para poder forestar las laderas de las montañas, como que no quieren ya más animales, sino quieren agricultura al 100% o agroforestería. Pero de todas maneras estamos en la última extensión continua de la puna, entonces es un área que en el pasado era muy propicia para los camellos. También es un importante eje de comunicación entre la costa y la sierra. Si uno sube por acá, llega a Caraz, y de ahí estamos al pie de la Cordillera Blanca. Cruzando la Cordillera Blanca, como uno bien sabe, ya llega ese eje de comunicación, llega hasta la Selva Mita. Y también estamos en un área donde hay mucha veneración hoy en día al Santo Santiago. Y al Santo Santiago sabemos por documentos del siglo XVI que en verdad fue una forma
colonial española de suprimir al dios del rayo prehispánico. A donde se veneraba al dios del rayo, se le imponía la veneración al Santo Santiago. Y el dios del rayo justamente es el dios que traía la lluvia a las montañas, y también justamente, irónicamente, es el dios de los camélidos y de los pastores en el pasado. Y es una de las deidades, por no decir la deidad, más importante prehispánica. Si uno mira a través de las diferentes culturas de los Andes centrales para momentos tardíos, el dios del rayo es incluso más importante que el sol. En verdad, para los incas el sol era muy importante, pero para muchas culturas, especialmente en áreas como Huaylas, el rayo era en verdad la primera divinidad. El nombre del dios del rayo en el área de esta parte de los Andes centrales todavía no es conocido, pero cabe la posibilidad, bueno, sabemos que en otras áreas se llamaba Libiac o Catequil o Tunumpa, más al sur, y cabe la posibilidad de que acá podría haber sido Yamoc o algo similar. Bueno, entonces, hablando de cómo se ha usado y se ha utilizado en el pasado el agua para captar justamente este recurso tan vital en áreas donde no tienes glaciares. Entonces, lo que había es lo que en inglés se llama uso del agua, estoy intentando de traducirlo en mi cabeza, uso del agua a valle completo. Entonces, son sistemas de utilización usando infraestructura hidráulica del agua para captar lo máximo posible desde las alturas hasta las partes más bajas. Entonces, acá empezamos, aquí tenemos un ejemplo del Valle de Chorrillos dentro de mi área de trabajo, empezando con la represa de Orconcocha en la parte más alta. Aquí tenemos la represa de Orconcocha, Orcon, represa Macho, y justo delante tenemos una pequeña represita que es Huarmicocha, aunque tenemos una dualidad, dos lagos pequeños en la parte más alta. Esto aquí pueden apreciar que es un área de andesita, como les dije antes, se empoza el agua y al mismo tiempo deja filtrar. Justo debajo de esta tenemos una super laguna también represada, como uno puede ver en la parte de adelante. Esta es la laguna o la cocha de Yanacocha. Se estima hoy en día que tiene 1 millón de metros cúbicos de agua, o puede aguantar hasta 1 millón de metros cúbicos de agua. Y por debajo de esto empezamos a tener tecnologías muy interesantes, como es esta de Olerón Cocharruri. Esto es una represa de Limo. Aquí tenemos la represa. Es obvio que cuando se creó este muro allá, habrá habido un lago de agua por detrás, pero a medida que pasó el tiempo, eso se fue sedimentando y creó este bofedal. Acá esta foto está tomada en la época seca. Tenemos laderas muy secas, pero lo que sí permanece húmedo y verde con buena pastura es este área justamente del bofedal. Y eso es lo que nosotros pensamos que fue utilizado por los camélidos o por los pastores en momentos críticos, a donde el resto de los recursos pastoriles ya estaban secos o habían desaparecido en el año. Los traían a sitios como estos para que los animales pudieran sobrevivir esos meses de escasez de pastizales antes de la llegada de las lluvias. Esto viene en conjunto con lo que nosotros llamamos reservorios del Limo, que es la misma idea. Son una serie de pequeñas represitas, mucho más pequeñas que la de arriba, de 15 a 20 metros máximo, que hacen una serie de pequeñas pampas, unas pequeñas bofedales por detrás, y también abastecen con agua y pasto para los animales. Y es crucial de tomar en consideración dos cosas. Igual estas, como las represas de Limo, lo que están haciendo es también parando la erosión de las laderas, como captando esta tierra, y esta tierra rica en minerales también puede ser usada más abajo para terrazas o chacras agrícolas. Y justamente a eso estamos llegando ahora. Hoy en día ya están abandonadas, pero justo debajo de toda esta área de pampas de pequeños reservorios de Limo tenemos las terrazas de Yanapacha, una área extensiva de terrazas que desafortunadamente están todas abandonadas, y asociada a estas terrazas tenemos reservorios de agua. Esos reservorios de agua, en este caso es prehispánico, pero
existen al lado de las terrazas y también al lado de chacras. Este justamente es más abajo todavía que lo que tenemos acá en este mapa y está asociado a chacras. Bueno, eso es cómo el agua fue utilizada en el pasado y es como el agua, como de cierta forma deberíamos ir pensando cómo ir por encima de los problemas que tenemos hoy en día. Y a esto es la segunda parte de mi charla, es si bien tenemos en el pasado una asociación entre las personas muy íntegra con el uso de agua y el uso de infraestructura para abastecer con agua, hoy en día lo que tenemos es la construcción de microrepresas de cemento por toda esta área, y no solamente en el área de la Cordillera Negra, sino por todo lo que es los Andes centrales, como una forma de sacar todas las comunidades rurales hacia el desarrollo. Y esta idea de que obviamente que las comunidades necesitan desarrollarse y necesitan avanzar, pero esta idea de que el cemento es rey o es un material noble, tiene ciertos problemas serios cuando uno empieza a analizar este problema más localmente. Entonces, para darles un ejemplo de una última tecnología así grande que tenemos en el área, esta es la represa de Colpacocha, es una mega represa de limo. Como les dije anteriormente, es posible que esta represa, bueno, sabemos porque hemos hecho muestras de tierra por detrás, que esta represa en el pasado empozó agua, pero rápidamente se sedimentó y lo que se creó fue una extensión muy grande de limo. Está ubicada bien adentro de la Puna, aunque bien adentro de ese área de economía pastoril. Es de la cultura local Huayla, con remodelación incaica. Hay un sitio incaico, no me voy a meter en eso, pero hay un sitio incaico importante al lado. Tiene 100 metros de largo, 11 metros de ancho y más o menos 10 metros de alto. Y lo que tiene son 3 bocatomas que funcionarían más que nada como para que el exceso de agua saliera de la represa, mientras que atrás se mantenía húmedo y en un hábitat excelente para los animales. Porque lo que tenemos justamente detrás, bueno, acá tenemos un plano de la represa, lo que tenemos detrás son casi 30 hectáreas de limo y todavía es considerado un recurso súper importante para la gente de la zona. Para sus animales en particular. Colpa significa sal, entonces los animales no solamente toman del pastizal, sino que también consumen la tierra por los minerales que se encuentran dentro de ella. Hoy en día, en el 2018, intentaron de canalizar de mejor forma el agua, construyendo estos muros de cemento para construir también una piscigranja para trucha debajo, y fracasó después de un año. Y lo que ha sucedido con esta forma de canalizar el agua es que se está secando las áreas más extremas del Boqueral, con que este sistema, que bien no ha tenido mantenimiento por casi 500 años, ahora está fracasando y el Boqueral se está secando más y más. Fuimos ahora en octubre y está muy, muy seco. Pero bueno, lo que estamos viendo acá es justamente esta tensión entre el gobierno nacional y regional y cómo ellos ven lo que debería ser el desarrollo y cómo traerles agua a estas comunidades, lo que reclaman las comunidades campesinas en el área, que siempre están reclamando obviamente agua porque es un bien que se necesita. Y por otro lado están las mineras con sus intereses, están las ONGs que también quieren ayudar, pero que muchas veces también siguen el mismo paradigma, la misma visión que tiene el gobierno nacional y regional. Y después estamos nosotros, arqueólogos y antropólogos, con ideas locas que a veces funcionan y a veces no funcionan. O bueno, a veces nos escuchan y a veces no. Pero a esto lo que quiero llegar es el problema entre represas antiguas, por ejemplo, en un área donde no hay glaciares, a donde hay una falta muy fuerte de agua, versus el desarrollo o la construcción de microrepresas usando este material noble
llamado el cemento. Aquí tenemos la represa de Rico Cochabajo, que yo estudié ya hace casi 20 años, y esto era una represa prehispánica. Aquí podemos ver que tiene todavía su espejo de agua por detrás. Es una muralla, es una represa que no ha sido mantenida por 500 años, pero de todas maneras mantenía agua atrás. Tenía 6 diferentes desfogues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia abajo se hacían más grandes, porque obviamente la presión de agua disminuye. Y en el 2008 destruyeron la represa que existía y hicieron esta de piedra y hormigón. Bueno, se construyó en el 2008 y en 6 meses se había rajado y ya no funcionaba más. Y esto es una cosa que sucede muy a menudo. Uno se piensa que se construyen estas infraestructuras y que siempre funcionan o que duran 20 o 30 años. Y eso, desafortunadamente, no es la realidad. Aquí tenemos un estudio que lo llevó a cabo Jaime Llosa Labure en este mismo área. Y entonces aquí tenemos una serie de 13 represas que el registro de estas 13 represas, aquí tenemos las modernas. Tenemos Ricococha, justamente la que le mostré ahora mismo, represado en malas condiciones. Carhuacocha, represado en regular estado, válvula operativa. Chaquicocha, lo mismo. Negro Bacanán, lo mismo. Yanacocha, lo mismo. La única que funcionaba en el 2008 era Paquirianancocha, que era re nueva y estaba en buen estado. Fíjense en estas. Son 3 represas precoloniales. Mirishcocha, operativa. Tocanca, operativa. Colpacocha, que fue la que le mostré anteriormente, que en verdad dicen que es dique precolonial inoperativo por sedimentado. En verdad, Colpacocha, su razón de ser es que esté sedimentada y así al mismo tiempo abastece pastizales y abastece agua y tierra para las comunidades en áreas a donde los glaciales desaparecieron hace ya demasiado tiempo. Entonces, ¿qué expectativas tenemos para el futuro? El cambio climático es una verdad, fue una verdad a finales del siglo, a finales del Horizonte Medio y principios del Intermedio Tardío, y es una verdad hoy en día y es una verdad para el futuro. En el pasado, las comunidades de este área supieron manejar esta crisis por la construcción de infraestructura de bajo costo, pero compleja por toda esta área. Aquí tenemos un ejemplo de 28 represas. Sé que otros colegas como Jesús Maza en el valle justamente hacia el norte de acá también ha hecho reconocimiento de sistemas similares en el valle de Jimbe. Sabemos que en el valle de Aija, porque otro compañero también ha trabajado ahí, tienen construcciones similares. Entonces, en el pasado sabemos que posiblemente por toda la Cordillera Negra se efectuaron este tipo de trabajos para manejar el cambio climático que se sentía en ese entonces. Entonces, mirando hacia el futuro, lo que tenemos que ver es que la falta de agua y los reclamos para la comunidad son un constante. En la Cordillera Negra, de hecho, en la Cordillera Blanca, eventualmente también. Si bien el glaciar no va a desaparecer posiblemente por todos lados, hay ciertas áreas que van a tener mucha menos agua. Entonces tenemos que pensar de una forma mucho más orgánica de cómo vamos a enfrentar este reto. Entonces lo que necesitamos, pienso yo, es un cambio de paradigma a todos niveles. Está bien que hagamos represas como Carhuacocha de cemento, pero también lo que tenemos que intentar de hacer es ver a dónde existe esta capacidad instalada prehispánica ya preexistente que posiblemente necesita solamente rehabilitación. Y vamos a ponerlo en números brutos. La rehabilitación de una de estas represas cuesta un cuarto de lo que cuesta hacer una represa como Carhuacocha. Nosotros estamos haciendo justamente un proyecto viendo a la producción alimentaria, resiliencia climática en los Andes, Cordillera Blanca y Cordillera Negra, y yo también tengo un proyecto propio a donde estoy rehabilitando justamente una de estas represas. Si eso funciona, es un proyecto piloto que estoy justamente llevando a cabo con la Municipalidad de Pamplona, con el alcalde Guillermo Palmadera, y juntos, si esto funciona, es una cosa que nos gustaría ver replicado
en diferentes áreas de la Cordillera Negra, y sabemos que también este tipo de sistemas no solo existen en la Cordillera Negra, sino existen también mucho más al sur. Yo he trabajado en la parte alta del Ica y tenemos sistemas similares también sucediendo allá. Entonces, como les he dicho, el reto del cambio climático es una constante. Tenemos que enfrentarlo. Yo digo que no solamente tenemos que tomar este camino, sino que tenemos que tomar un camino mucho más holístico, viendo cuáles son las posibilidades de diferentes tecnologías en diferentes sitios. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Kevin. Es excelente. Ahora hemos escuchado una interesante presentación de tecnología indígena prehispánica en la Cordillera Negra. Sucede que tenemos en este momento presente a Alex Herrera, nuestro otro ponente, y no sé si Alex, es difícil porque no pudimos presentar tu video, pero ¿quieres hablar unos 3 a 5 minutos sobre algo de la tecnología que has estudiado en la Cordillera Blanca de Ancash? Alex. Alex. Tiene un problema de micrófono. Ahora sí, buenas tardes con todos. Mil disculpas por la tardanza, acá cosas de la universidad inaplazables. Pues les podría hablar 2 o 3 minutos al respecto de la Cordillera Blanca. Me gustaría conversar un poquito más a fondo, quizás en otra oportunidad. La pregunta básica o el contraste básico entre la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca es que por mucho tiempo se pensó que en la Cordillera Blanca no había represas. ¿Sí? No hay este tipo de construcciones que Kevin encontró, nos sorprendió a nosotros mismos en su momento. Y fue solamente con el reconocimiento de la existencia de lagunas antrópicas de origen glaciar que pudimos dar con esto. Creo que ya les puedo compartir unas imágenes. Steven, ¿me confirmas mientras tanto, por favor, hasta cuánto tiempo tengo, porfis? Bueno, creo que 3 o 5 minutos máximo. Listo. Alex, por favor. Ok, fine, perfecto. No hay problema. Entonces voy a pasar rápidamente a lo que les cuento. Es decir, acá en este paisaje siempre se pensó, no se necesitaron represas porque pues hay agua de los glaciares, ¿no es cierto? Es más, ahora que los glaciares se están derritiendo, hay más agua. ¿Sí? Incluso hay más disponibilidad de agua, lo cual pues a algunos comuneros les alegra, a los que están, por ejemplo, en esta foto de Kinsel de la década de 1930, los que están a la derecha de esa quebrada se alegran mucho del deshielo, los que están a la izquierda no tanto. ¿Por qué? Porque la dependencia del agua del deshielo hacia el lado de Patapate y Campanario, que es el lado de la izquierda, comunidad campesina Ancash, es total. Dependen de un solo canal de riego que trae el agua desde el glaciar. Al menos ese es la principal fuente de agua. Mientras que en la derecha, al lado derecho, el deshielo es una fuente complementaria. ¿Ok? Esa es la situación actual. Voy a saltar rápidamente a esto que les mencionaba, las lagunas antrópicas de origen glaciar. Aquí pueden ver algunos quizás recuerdan, Jesús, sé que recuerda mi vehículo que está ahí al centro, a la derecha de la lagunita seca, para que la tengan de referencia de tamaño. Eso es una camioneta 4x4. Y lo que están viendo allí es una utilización del paisaje glaciar para la construcción de lo que técnicamente no es una represa, es una laguna antrópica, ¿no? Es una forma de guardar el agua, pero no es un balde. Sí, el agua escurre y el agua corre, el agua fluye. Uno de los motivos por los cuales no hemos reconocido esto es porque pues, las intervenciones en estas
zonas han sido particularmente fuertes. Aquí pueden ver incluso la maquinaria que se utilizó para destruir una de estas lagunas antrópicas por encima de Mancos. No recuerdo bien si es Pampacocha o Ultupampa, una de las dos, están una arriba de la otra. Y esto tiene que ver con una demanda de agua, pero una demanda de agua mal canalizada en el sentido que hay, como les digo, en este momento hay una mayor disponibilidad debido al deshielo. Lo que tenemos en el caso de Keushu, que es una rareza maravillosa que nos ayudó a entender otros sistemas, incluso en zonas como Laraos, en la Sierra Central, es que estas represas, estos paisajes glaciares fueron utilizados para la producción de lagunas antrópicas en muchos lugares del Perú, y que la infiltración del agua es una parte fundamental, ¿sí? De los sistemas hidráulicos, es decir, mantener el agua en el sistema utilizando el paisaje mismo. Me atrevería a decir que este es el nexo clave para analizar las respuestas de adaptación a cambios climáticos en el pasado, y creo firmemente que estudiar y recuperar estos sistemas no solamente nos va a permitir evitar la destrucción del patrimonio arqueológico, que es lo que está ocasionando la subida y bajada absolutamente desmedida del nivel de esta laguna, es gracias a los guardianes del agua que se mantenía algún tipo de orden. Con la modernización y la construcción de canales de cemento, pues les dijeron que se fueran a su casa, menos mal no hicieron caso. De tal manera que sigue habiendo algún tipo de manejo, pero ese manejo es bastante deficiente, mucho más deficiente de lo que fue, por ejemplo, en el siglo VII, siglo VIII de nuestra era, que es cuando realmente explota la producción, la construcción de arquitectura ceremonial y mortuoria en esta parte de la cuenca alta del río Ancash. Creo que no sé, me podría seguir contándoles al respecto durante mucho tiempo, pero creo que mi tiempito es corto el día de hoy. No sé, Steven, ¿tú me dirás? Bueno, Alex, yo creo que vamos a seguramente tratar de hacer una reprogramación más amplia para ti, que será en nuestra próxima temporada de Viernes Científicos, que será en 2022. Lo siento mucho que no pudimos escuchar tu video, y hay interés de distintas personas sobre esta implementación y resucitación de tecnología indígena, y tú has trabajado mucho en esto, Alex, has escrito un libro, y hay un museo interesante en Moro, en el Valle de Nepeña, que todos debemos de difundir y visitar. Yo creo que desgraciadamente por hoy vamos a tener que probablemente cortar, pero de veras estoy muy agradecido por su presencia. Es importante incorporar la parte de una visión de tiempo, porque los problemas de cambio climático no son solamente de hoy y para el futuro, pero existieron en distintos momentos en el pasado prehispánico en Ancash, en la costa y en la sierra, y sus investigaciones nos están dando ideas acerca de posibles nuevos métodos adaptativos o posibles técnicas que se puede reutilizar, que la ingeniería civil hidráulica moderna no contempla. Entonces, por eso es muy valioso lo que ustedes han estudiado y presentado, y solo por razones de tiempo, lo siento que probablemente concluiremos hoy, y es un tema muy amplio, Alex y Kevin. Entonces, con eso quisiera darles un par de minutos cada uno para un mensaje final al público. Adelante, Alex, estás en pantalla. Gracias, Steven. Pues creo que de cara a la recuperación de las tecnologías indígenas o ancestrales, pensar ancestralidad en términos de tiempo concreto es importante, porque la relación de las respuestas culturales tiene con los cambios, ¿sí?, climáticos, sociales, culturales,
¿sí? Son distintas en distintos lugares y en distintos momentos. Esto es muy importante y hay trayectorias que son distintas, por ejemplo, en las zonas que dependen 100% del río de secano, de aquellas que tienen acceso a glaciares, de otras donde hubo glaciares y ya no los hay. ¿Sí? Entonces hay trayectorias que tienen que ver con la economía pastoril y la economía agrícola, como estaba distinguiendo muy bien Kevin. Pero también hay todo el aspecto simbólico, ¿no? Todo el aspecto simbólico en el sentido de la distribución de los derechos de uso, ¿sí? Que es donde la gente hoy en día se pelea, y me atrevería a decir de que esto no es un fenómeno nuevo, ¿sí? ¿Cómo voy a distribuir el agua? Y sobre todo, ¿cómo voy a hacerlo en un contexto donde hay menos o más, o no sé cuánta va a haber? ¿Cómo voy a lidiar con ese problema? ¿Sí? El cómo, todavía no tenemos la respuesta del cómo, pero sí tenemos la respuesta del dónde. Sabemos que estos centros ceremoniales son los centros donde se están reuniendo. Así asumimos, hay unas orientaciones de ciertas estructuras tanto ceremoniales como mortuorias, hacia lugares claves del paisaje hidráulico. Y estos vínculos nos permiten acercarnos a las historias de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó cuando se construyó un canal, cuando se cayó el canal, cuando hubo más agua, cuando hubo menos agua? Ese acercamiento entre lo paleoclimático, lo paleoambiental y lo arqueológico nos está dando una serie de ideas de lo que pasó en el pasado. Y nosotros lo que podemos hacer, nosotros los arqueólogos, lo que hacemos es mostrarles cómo fue. ¿Sí? Si es que en algunos casos, como Kevin, pasamos a decir, bueno, acá hay una demostración de cómo pudo haber sido, ¿no? Arqueología, esto sería arqueología experimental. Pero de ahí a lo que Javier Maza pregunta por el chat acerca de programas a nivel nacional, hay un gran paso. Y en ese gran paso, muchas veces se pierden por el cortoplacismo político, se pierden elementos importantes de definición, ¿sí? Por ejemplo, había un funcionario de Sierra Azul que me argumentaba que una cocha es algo distinto a una laguna, cuando cocha y laguna en quechua es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué definimos? ¿Cómo definimos estas tecnologías? ¿Cómo las entendemos? Y muy importante, y con esto termino, el vínculo entre los aspectos técnicos y los aspectos simbólicos. No hay tal cosa como una tecnología que no incluya el lado del tecné como el lado del logos, ¿sí? Eso vale para las tecnologías contemporáneas, para las coloniales, para las prehispánicas, para todas las tecnologías. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque si no, las tecnologías no funcionan. Tenemos suficientes ejemplos de técnicas de cultivo, por ejemplo, en el lago Titicaca con los camellones, que se invirtieron cientos de miles de dólares, quizás millones de dólares, y todo eso no sirvió para mucho. ¿Okay? Y las reflexiones de por qué no sirvió y cómo hacerlo mejor son, creo yo, muy pertinentes. Gracias. Sí. Muchas gracias, Alex. Y ahora quiero dar unos minutos para Kevin, también sus palabras finales. Adelante, Kevin. Bueno, de cierta forma, retomando lo que estaba diciendo Alex, y uno de los últimos puntos que yo hice en mi ponencia, es que tenemos que sentarnos y hablar, y tenemos que cambiar nuestros paradigmas de pensar. Nosotros tenemos que tomar, obviamente no podemos regresar al pasado y hacer justamente todas las tecnologías, pero tampoco como estamos viendo el presente es la única forma de hacer las cosas. Entonces, como dice Alex, el proyecto que nosotros tenemos entre manos ahora mismo es bastante arqueología experimental, pero bueno, es un proyecto piloto a donde estamos usando el pasado para aprender del presente. Y como dijo Steve al principio, el cambio climático es una realidad, y lo dije yo, es una realidad en el pasado, es una realidad hoy en día. Bueno, aprendamos del pasado entonces. Todo eso es bueno. Y acá tomo también esos minutos para responderle a Janet de Paz Wanry, que mandó por el chat, de cuáles son los factores prioritarios para tomar esas tecnologías ancestrales. Bueno, la primera cosa que se tiene que hacer es registrar esos sistemas.
Y la primera prioridad, si queremos empezar a traer estos sistemas a uso de nuevo, es justamente primero rehabilitar los sistemas que estén en sitios que más se necesitan y que estén en mejor condición. Eso es lo que hemos empezado a hacer y eso es una cosa a futuro, trabajo a futuro que hemos empezado ahora mismo y es, yo creo, una vía muy interesante de indagar y ver, de usar el pasado para rescatar el presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Kevin y Alex. Excelentes presentaciones. Tuvimos más preguntas, pero por el tiempo, hoy día creo que vamos a concluir y reinvitarles para la próxima temporada y probablemente cada uno necesita todo un viernes científico. Con eso, quiero dar paso a Irina Neglia, nuestra comunicadora, para posibles mensajes finales. Adelante, Irina. Gracias, Steven, y un agradecimiento muy especial a Kevin Lai y Alexander Herrera, y bajo la moderación a Steven Wegner por esta presentación especial. Amigos, amigas, les recordamos que si desean enterarse de las novedades de los viernes científicos a detalle, así como participar de manera interactiva, solo llena el formulario que se compartió en el chat del Facebook Live de esta presentación. Por tu participación quedamos muy reconocidos. Nos vemos la siguiente semana en los viernes científicos a través de INAGEM.